aniversario cumplimos, nada menos que 99 años. Se aproxima el centenario, miramos hacia atrás y vemos a esos entusiastas vecinos que decidieron fundar el club, con los mismos sueños que supieron continuar todos los que han pasado, a los que tenemos la dicha de ser parte de la historia presente y del brillante futuro. Y acá estamos, en los umbrales del centenario, con grandeza, con historia, sorteando obstáculos pero nunca vencidos, porque naciste para ser un grande, siempre lo serás, con el amor de tus socios, tus colores, tu mística, porque con amor todo se puede, porque las cosas buenas requieren esfuerzo, constancia, compromiso, lealtad por siempre. 99 años pasaron desde aquel grupo de amigos que se unió para fundar un club al que lo llamaron Club Manco Paz. 99 años pasaron de aquel 24 de abril de 1924. Seguramente ni el más optimista de ellos deben haber imaginado en ese entonces hasta dónde iba a extenderse sus sueños. 99 años de alegría, de tristeza, de grandeza, de crack, de héroes, de gambeta, de goles, de campeonatos, de vuelta olímpica, de hitos históricos, también de derrotas pero jamás vencidos. 99 años al fin de cuentas de una pasión, de un sentimiento, porque el Club Manco Paz es mucho más que un equipo de fútbol. Es el color de un pueblo que aprendió a reír, llorar, a gozar y a sufrir. Este aniversario tiene un sentido muy especial, ya que es el último año de 2 dígitos en la vida del club. Eso nos pone con la mente y el corazón pensando en el año que viene, cuando nuestro querido club cumplirá 100 años de vida. Por eso, este momento especial del club nos obliga a todos, a los socios, los dirigentes, exdirigentes, jugadores, colaboradores, es decir, a todos los que formamos la gran familia del Club Manco Paz, a seguir aprendiendo del pasado para preparar el futuro, pero sin quitar la mirada del presente. También hay que seguir aprendiendo de nuestros mayores, que son la historia viva de nuestro querido club. Es así que debemos destacar el trabajo de aquellos pioneros que nos marcaron el rumbo, y que en aquel laboratorio donde se juntaron por primera vez, redactaron el Acta Fundacional dejándonos un manual de instrucciones. Queda claro que estamos destinados a soñar en grande. Esa es una característica que tiene el club y que estoy convencido que continuará a lo largo de su historia, brindando a todos, cada uno, un segundo hogar donde encuentre un ambiente sana, alegría, verdadera amistad. En la actualidad hemos concretado algunos proyectos en cuanto a infraestructura que nos permitirán el desarrollo de solo de otras actividades deportivas, sino también social, pero siempre hay mucho más por hacer. En lo institucional tenemos el desafío de seguir incorporando socios y en lo deportivo vamos a trabajar fuerte para que el Club Manco Paz compita en una liga federada en todas sus categorías. Pero todos estos desafíos nos obligan a tratarlo y trabajarlo con un respeto profundo de los ideales y objetivos que nos plantearon los fundadores, porque ahí está la esencia, la fuerza y el éxito de nuestro club. Hablar del pasado es apasionante, hablar del futuro es desafiante, pero no olvidar del club de hoy, que exige una gestión ágil y dinámica, donde los desafíos son diarios. Hay que continuar esforzándonos día a día para que las finanzas sigan equilibradas. Esto genera la necesidad de sumar a todos aquellos que quieran brindar su tiempo, se pongan la camiseta para ayudar al club. Otro punto importante es el crecimiento, un tema que está en la agenda de comisión directiva y donde hay un equipo de trabajo proyectando y planificando. Estamos dispuestos, como siempre, a recibir, escuchar propuestas viables, concretas, que acompañadas con el compromiso de trabajar, sirvan para corregir, cambiar, mejorar, con el simple objetivo de crecer institucionalmente. También es una obligación para mí agradecer la posibilidad que me brindaron ustedes de dirigir este club. Desde este recurso efectivo que es la palabra, quiero decirles gracias a todos por haberme dado una enorme satisfacción que es dirigir nuestro club. Desde la comisión directiva también les decimos gracias a todos los que colaboraron con la institución, a toda la gente que ya no está, gracias a toda esa gente que han presidido el club y que hoy no está, a todos los que trabajan junto a nosotros, a todos los miembros de la comisión, gracias por estar. Y ojalá Dios y la Virgen nos permitan que el próximo 24 de abril del año que viene nos encuentres a todos nuevamente en este lugar y estar festejando un siglo de amistad, deporte y valores. Muchas gracias.